Aquí está. Bien. Para el ejercicio de la pera, me interesa, planteemos el ejercicio primero. ¿Verdad? Tengo una pera, ¿ok? La hojita y la ramita es solo un adornito, oigan, por favor ignorarlo, no vamos a considerar eso flujo, nada que ver. La pera solo el cuerpo así, el cuerpo de la pera en sí, solo la parte rica, la que nos comemos los humanos y los gusanitos minadores también. Entonces queremos saber el flujo en la pera, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacer en una pera? No es un cuerpo regular, aquí era pi r cuadrado por el flujo, ¿verdad? Entonces, bueno, necesitamos naturalmente, además de la superficie en forma de pera, necesitamos un campo, pues. Fíjense que en este ejercicio voy a usar un campo uniforme, aunque no necesariamente los campos van a ser uniformes. Los campos magnéticos, lo común es que no son uniformes. En un motor eléctrico, por ejemplo, el campo magnético es así curviado, vaya, tiene formas hermosas, así. Va, entonces aquí sí voy a usar un uniforme por un poquito de regularidad, porque la pera ya es un cuerpo bastante irregular, aunque yo lo modele de alguna manera especial, ya verán los truquitos que vamos a hacer. Entonces, en el caso de un cuerpo irregular como una pera, fíjense que recurrimos a los diferenciales de área. Ahí pueden ver ustedes que les he dibujado un diferencial de área y su respectivo vectorcito diferencial de área. Es como, en veces me gusta usar, en vez del ejemplo de la pera, el ejemplo del whisky, porque cada espinita del whisky es un diferencial de área. Ahí solo he dibujado uno, pero puedo dibujar muchos diferenciales de área y eso me queda como una pera espinosa, entre paréntesis, un whisky, ¿verdad? Entonces, cada espinita del whisky es un diferencial de área. No sé si me logran ver ustedes con su imaginación, completar mi dibujito y observar que lo que tenemos ahí es una pera tapizada de cascaritas que son diferenciales de área y la idea es cerrarla toda, que no quede huequito alguno. O sea, toda está tapizada de diferenciales de área. Así como hablamos en cálculo, decimos hemos particionado el área de la pera, la superficie de la pera en puros diferenciales de área. Ahí lo insinúo rectangular, pero pues pueden tener cualquier forma. Vean, entonces eso es lo que hacemos. Y entonces lo que solemos hacer nosotros, hagamos un close-up acá, un acercamiento del diferencial de área. Quedaría así, miren, quedaría así el diferencial de área, ¿verdad? Ahí está el vector de A que le corresponde y ese ángulo lo hago para relacionar con esto, miren, con el vector campo. Entonces, como estoy trabajando en este punto de acá, este sería mi punto de trabajo aquí, miren, en ese punto, entonces dibujo a partir de ese punto los dos vectores, el vector área, que es de A, porque es diferencial, es una cascarita, y el vector campo que va para abajo. Es como una pera, igual que en el ejercicio anterior, que está bajo una lluvia, solo que acá es campo eléctrico, si se fijan, pongámosle rótulo. Campo eléctrico, sí, es una lluvia eléctrica, no una lluvia de gravedad, pues, sí. Vaya, entonces ahí lo tenemos, ¿ok? Y también se ha indicado ahí el vector que forman los dos, el ángulo que forman los dos vectores, perdón, el área que le he dibujado en rojo y el campo en azul. Entonces, el vector mayor, el ángulo mayor que 90 grados, ¿ok? Mayor que 90 grados. Coseno de un ángulo mayor que 90, ¿verdad? Quedaría negativo. Al final de esta lámina voy a explicar lo del signo menos, oiga, porque si el ángulo es mayor que 90, o sea, cuando es menor de 90, el coseno es menor que 1. Cuando es 90 es 0 y cuando es mayor que 90 se va haciendo menos 1, o sea, se hace negativo. Entonces, ese coseno nos daría un valor negativo, una fracción negativa, entre 0 y 1 negativo, ¿ok? Entonces, bien, ahí lo tenemos. Y lo que tendríamos que hacer entonces es
calcular el flujo a través de esa cascarita, o sea, cuál es el flujo que tenemos acá, miren, a lo largo de esta cascarita acá. ¿Cuánto es el flujo ahí? El campo está embutiéndose en la cascarita y el flujo le llamaríamos naturalmente de phi, porque es una cascarita y aunque el campo no sea diferencial, él es 9.8, yo qué sé, pero como el área es chiquita, entonces el flujo es chiquito, es diferencial. Y por definición sería el vector campo por el vector área. Fíjense que el campo no es diferencial. El campo en este punto es E, 9.8, lo que sea. Lo que es diferencial es el vector área, ¿sí? Su magnitud. Ok, entonces aplicamos eso. Y eso por definición es por dA coseno de teta. E por dA coseno de teta. Solo que cuando estamos con diferenciales, el dx se tira siempre al final, ¿se han fijado? Entonces yo lo he ordenado acá así, miren. E por coseno de teta por dA, dejando el diferencial ya al final. Entonces, si se fijan, esta expresión diferencial de phi igual a E coseno teta por dA, está insinuándonos integrar sobre ¿quién es la variable de integración? Es A, área, superficie. Entonces nos está insinuando integrar sobre el área, sobre la superficie, ¿sí? De manera que tendríamos que hacer la suma de todos esos dAs, ¿ok? El phi neto, recuerden que era phi neto, era el total de la pera cerrada. El flujo neto de la pera sería la integral o la sigmatoria, como me gusta decirle a mí, de los de phi de cada cascarita. ¿Ven el montón de espinitas? Por cada espinita hay un diferencial de área. Por cada diferencial de área hay un diferencial de flujo. El flujo total o neto sería la sigmatoria de todos esos de phis. De los flujos en cada cascarita. Y eso sería el flujo neto. ¿Verdad que está fácil esto? Ok, déme la ecuación de la superficie de la pera y yo se lo hago, díganme. La verdad no está tan fácil, ¿va? Porque es un cuerpo irregular. Sí, como es un cuerpo irregular, no es muy fácil calcular el flujo. Porque sería una integral de superficie sobre la figura de una pera. Fíjense que la vamos como a simplificar un poco la figura, ¿sí? Como sería como una campana y la basecita, así como así. Ven, entonces, en este caso, avanzando un poquito, el flujo neto sería la integral de E coseno teta de A. No es una integral sencilla. No es sencilla porque aunque el campo escogí uniforme, ¿se acuerdan que les dije que para darle un poquito de facilidad iba a escoger un campo uniforme, no un campo así ondulado? Pero el problema es esto, miren, el coseno del ángulo, o sea, el ángulo que hay entre el vector área y el vector campo, es una variable que va a andar bailando por todos lados. Véanme dos ejemplos. Para un vectorcito dA que está aquí abajo, entonces el ángulo que forma ese dA con el vector campo es 0. Para un vectorcito que está aquí arriba, aquí, el ángulo que forma SDA con el vector campo es 180. Para uno que está aquí exactamente a un lado, forman 90 grados. Para uno que está inclinadito por acá, juepuchica, es otro valor. Y para cada vector, el ángulo va cambiando, pueden observar ustedes. Entonces, el problema está en que el ángulo es una variable que baila por todos lados. Y hacer esa integral no está muy sencillo. Ven, entonces no sería quizás práctico querer hacer esa integral. Enhorabuena que tenemos una solución por ahí más adelantito. Oigan, vaya. Para poder dar esa solución necesito un concepto preliminar
Y por eso he puesto esta lámina en que vamos a trabajar hoy. Oiga, entonces respiremos de nuevo, pongámonos rectos para que los fluidos fluyan libremente en nuestro interior, especialmente los fluidos nerviosos. Ustedes saben que nuestro sistema nervioso es pura electricidad, por eso nos gusta esta materia. Electricidad y magnetismo son fluidos electromagnéticos que fluyen en nuestro organismo, nuestros nervios, digamos, cual venas, fluye a través de ellos eso. Entonces, por eso, recto, me dijo mi papá. Vaya. Entonces, vamos a ver, lo que decía, damas, caballeros, niñas y niños, es que veamos ahora un concepto preliminar que nos va a ayudar a resolver ese problema que se vio tan complejo de una forma bastante sencilla. ¿Ok? Quiero explicarles esto, atentos. Si yo tengo un flujo uniforme, en este caso, horizontal, un flujo eléctrico, digamos, ahí está la E, campo eléctrico, ¿qué importa? Puede ser gravitacional o magnético. Un flujo horizontal, acá, ¿verdad? Un flujo horizontal hacia la derecha. Luego, siempre hay que como ir contra algo, ¿verdad? Este mundo es relativista y siempre es como una lucha entre dos, siempre es así. Así existe el universo. Si esa dualidad no existiera, no habría universo. ¿Ok? Váyanse acostumbrando a esta base filosófica fundamental que les estoy dando. Oiga, entonces ese flujo va contra esa superficie. Creo que me identifican claramente que esa superficie tiene acá el haz, digamos, y el en vez por atrás, ¿verdad? El frente que está en azulito y la parte trasera. Entonces, asociémosle el vector área que le corresponde, rotulémoslo. Ese es el vector área que corresponde a esa superficie. Y el campo lo he dibujado con el método de líneas de campo. Entonces, hagamos una cosa, utilicemos la nomenclatura vectorial. Como vamos a trabajar es en este punto exacto de aquí, en este punto, entonces dibujemos allí al vector campo. Ahí está el campo eléctrico, miren, y rotulémoslo, traigámonos la E para acá. Vale. Ahí está, entonces ya tenemos los dos vectores, el vector área y el vector campo, que es con los que nosotros trabajamos. El ángulo es indispensable, ¿verdad? Hay que ponerlo. Ahí tenemos el ángulo que forman los dos vectores, ¿ok? No se olviden que vamos tras un concepto. Ya van a ver al que vamos a llegar. Luego, en cuanto al flujo que hay, aquí no es de phi, no es diferencial, porque esa es una superficie finita, no es diferencial. El flujo va a ser el producto punto del vector campo y el vector área, ¿verdad que sí? A lo sumo podemos decir es sus magnitudes por el coseno del ángulo, o sea, la definición de producto punto. Luego, damas y caballeros, descompongamos el área. Ocupé un rectángulo, miren, la arista superior es el lado A. Vale A, eso vale, ¿ok? 10 centímetros, lo sustituyen o lo que quieran. Y tiene el lado vertical B, ahí tiene el lado B. Entonces el área es el producto lado por lado, ¿verdad? A por B, o sea que puedo reescribir mi fórmula como E por A por B por coseno de teta. Y ya casi nos acercamos a lo que quiero explicar. Hasta ahí todo bien fácil, ¿verdad? Y lo que sigue también solo requiere de nuestra atención. Entonces, para lo que sigue, es menester dibujar una vertical. Observen, ahí aparece la vertical. Aquí, observaron. Ahí apareció una vertical, que sería un cateto. Porque aquí, miren, voy a dibujar la horizontal que le corresponde acá. Observan, tengo ya un triángulo. B es la hipotenusa, el cateto vertical y el cateto horizontal. Me interesa en este estudio el cateto vertical, por eso lo dejé a él sólido. Sí, el cateto vertical. Vaya, ok, chivo. Primeramente, observen que el cateto es perpendicular al campo, porque el campo es horizontal, ¿se acuerdan? Que dije al inicio un campo horizontal, así. Entonces, el cateto
es vertical, por lo tanto es perpendicular al campo. Yo lo digo en mi lenguaje poético que acostumbro utilizar, es que el campo es el marido del cateto, porque cuando yo tengo, por ejemplo, una perra, entonces decía, crucémosla con el perro tal, quiere decir cruzar, perpendicularidad, es una forma en el lenguaje alegórico de decir marido y mujer, digamos, ¿ok? Entonces, el marido es el campo, la mujer es el cateto vertical. Pero tenemos otra parejita aquí que no necesito explicarla. Bueno, no necesito dibujar nada, ya está ahí. El vector área va a ser marido del vector del lado B. Observen por favor el lado B y el vector área. El vector área es perpendicular a toda la superficie. Y como el lado B es parte de la superficie, es coplanar con la superficie, entonces el lado B es perpendicular al vector área. Entonces, como nos gusta andar por ahí de celestinos, hacemos otra parejita preciosa y que el marido es el vector área y la mujercita va a ser el lado B. Entonces tenemos dos parejas, el campo con el cateto vertical y el vector área con el lado B. Entonces, el ángulo que forman los dos hombres entre sí, el vector campo y el vector área, forman un ángulo teta. También sus respectivas mujercitas lo forman. Entonces, quiere decir que entre sus mujercitas, que son el cateto vertical y el lado B, tenemos el mismo vector teta. Así explico yo el teorema de ángulos entre perpendiculares. Oiga, me gusta más explicarlo de esta manera, ¿sí? Vaya, entonces lo que hemos demostrado que ese teta se nos transmite para ahí. Ustedes pueden usar otros métodos para transmitirlo. Vaya, pero ahí estamos como demostrando ya. Entonces, la cosa es que ese teta lo puse porque quiero saber cuánto vale el cateto vertical, que es el que me interesa, niñas, niños. Ese es el que me interesa. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valdría ahí? Obsérvenlo, ¿eh? ¿Verdad que sería B coseno de teta? Porque a ver, lo proyectamos al cateto adyacente. Él está adyacente a teta. Y B es la hipotenusa. Entonces, el cateto vertical sería B coseno teta. Ahí está, pongámoslo, rotulémoslo. Entonces, el lado vertical es B coseno teta. ¿Ok? Les dije, partimos de lo general y ahí vamos explicando detallitos geométricos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el cateto vertical, que es B coseno teta. Es que fíjense que voy tras de esto, miren, voy a trazar a la arista A, pero aquí, a partir de aquí, miren, voy a trazar a la arista A, pero a partir de este punto. Entonces, hagámoslo, me quedaría así, obsérvenla, ahí está la arista A. Y ahora ya tengo B coseno teta y A. Voy a trazar el B coseno teta del otro lado, ¿lo ven? Y ya se me definió prácticamente un cuadradito o un rectángulo por ahí, cuya superficie que voy a resaltar en este momento, ahí va. Esa superficie es la que me interesa. A esa quería llegar, a esa, miren. Esa superficie que ven ahí tiene la característica de ser perpendicular al campo. Ven, o sea, si el campo va volando para allá y encuentra esta superficie inclinada, hemos conceptualmente imaginado otra superficie que se relaciona con la primera, pero que tiene la característica de ser perfectamente perpendicular al campo, así. O sea, que se encuentran perpendicularmente. Entonces, esa superficie, miren acá la fórmula, le voy a hacer una pequeña modificación. La pequeña modificación es obvia, solamente moví al paréntesis para acá. ¿Ven? Solo moví al paréntesis para acá y lo que me queda ahí es AB coseno teta. Pero recuerden que AB acá es el área. El área, ¿cuál área? El área, toda esta, ¿ves? Es toda esa aquí, ¿sí? AB es toda esa área por coseno teta, ¿sí? Entonces, voy a borrar eso. Vale, entonces les decía que
ahora podríamos decir entonces a esa AB coseno teta, o A coseno teta, AB coseno teta, o A mayúscula coseno teta, ¿sí? Así como está acá, miren, acá la pueden ver. A mayúscula coseno teta, que es lo mismo que AB coseno teta, ¿sí? Porque lo que tengo aquí les dije es A por B coseno teta, y que es aquí es A por B coseno teta, ¿sí? Esa área que tengo acá en el paréntesis aquí es el área que está como en rosadito, un poquito de púrpura, ¿sí? Y eso es la misma área que tenemos ahí arriba, A coseno teta, ¿sí? Entonces, miren, a esa área, A coseno teta, ya sea que le llamemos A coseno teta, así, esa rosadita, yo la voy a titular con el nombre, a mí me gusta hacerlo así, de área perpendicular, así, A perpendicular, que quiere decir área perpendicular al campo, algo así, yo la voy a llamar así, miren, A perpendicular, así. ¿Qué quiere decir? Es la proyección del área que queda perpendicular al campo. Terminemos la lámina para, luego doy unas explicaciones más sobre eso. Entonces, luego tendríamos campo por el área perpendicular, ¿sí? O sea que yo le he llamado al área perpendicular es A coseno teta, ¿sí? Ahí la pueden ver, ¿ves? Ahí está. Ven. Entonces, hasta aquí llega este razonamiento. Hasta aquí llega este razonamiento. Miren, doy las explicaciones. Si yo tengo una superficie que está oblicua respecto a un campo, yo puedo encontrar el área perpendicular al campo, que es la proyección de A, esto es A, la proyección de A que queda, fíjense, que queda aquí, ¿ve? Esta proyección de A que es perpendicular al campo. ¿Cómo se hace? La A perpendicular es el área original A multiplicada por el coseno de teta, pero recuerden que teta es el ángulo que forman su respectivo vector área de ella, de la original, no la proyectada, y el campo magnético. Porque estamos midiéndonos respecto al campo. Cuando les hablé de la relatividad del universo, les dije ¿contra quién? Campo contra superficie. Entonces estamos midiéndonos respecto al campo. Entonces, es el área que se proyecta perpendicularmente al campo, ¿sí? O sea, así ven. O sea, sería como, por ejemplo, vaya, si yo tengo, fíjense acá, si yo tengo esta superficie y tengo un campo aquí horizontal, digamos, esta pantalla es donde el campo incide, va a ser como nuestro plano de proyección. Entonces, si yo tengo esta superficie inclinada, esta superficie, si yo la alumbro con una lámpara desde acá, desde este lado, entonces me va a proyectar como una elipse acá, ¿verdad? Me va a proyectar como una elipse, algo como así me va a quedar, ¿sí? Si yo proyecto esa superficie o la sombra que va a proyectar en la pantalla, va a ser como así, ¿ves? Algo así más cortito. Esa es la sombra que esto me proyecta al estar inclinada. Entonces, a eso es a lo que llamo A perpendicular, que era el área original, digamos, multiplicada por el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Ven? Entonces, así se proyecta. Eso es el área proyectada, la parte perpendicular al campo. Porque el área la podés proyectar una componente paralela al campo y otra componente perpendicular al campo. Entonces, esa es. Y fíjense, la conclusión más importante todavía está aquí. Miren, aquí está la conclusión más importante, que el flujo para una superficie que está inclinada, que tiene un ángulo teta respecto al campo, el flujo
es, anoten ahí, miren, es la magnitud, no es que se me olvidó poner las flechitas allí, no, 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 es la magnitud del vector campo multiplicada por la totalidad del área proyectada, del área perpendicular. Entonces, eso es como una forma de calcular flujo. Flujo es, en realidad es E punto A, pero eso lo que es en sí es la magnitud de E por la proyección del área sobre el plano perpendicular al campo. Eso es. Entonces, esa A perpendicular es importantísima y es otra forma de ver el flujo. Oiga, luego lo que quedaría de deber aquí es que si emerge de la superficie, como en este ejemplo que estoy dando acá, el flujo es positivo. Y si se estuviera el campo metiendo dentro de la superficie, el flujo sería negativo. Ahí el signo se lo tenés que poner a patita. Oyes, lo único que tú tienes es la magnitud, digamos, del flujo, es el campo por el área perpendicular. Y de alguna manera tú conocerás el área perpendicular. Lo más fácil es hacerlo a través de esto, como les dije, proyecten la sombra del área sobre el plano perpendicular al campo. Y entonces esa es el área proyectada. ¿Ok? En el siguiente ejemplo voy a cubrir varias cosas. Entre ellas les voy a ilustrar esto del área proyectada. También le vamos a dar solución al problema tan complejo de la pera. Se lo vamos a hacer un poco fácil. Y vamos a ejercitar todo esto en general. ¿Ok? Entonces, utilicemos ya este cuerpo para algo más útil que estar hablando. Ese fue un flujo positivo de agua, porque el agua emerge del cuerpo hacia el exterior y yo soy parte del exterior, ¿ok? Si yo hubiese lanzado agua adentro del bote, entonces sería un flujo negativo respecto al bote, porque él absorbe en vez de dar, ¿ok? Valga ahí la cosa. Entonces, siempre este ejercicio es una ilustración de áreas perpendiculares, pero en realidad de muchas cosas. Oiga, ahí vamos. Ahí está nuestra perita de nuestros amores, ahí está. Vean, entonces queríamos ahí calcular el flujo total en la pera y habíamos visto que esto estaba como muy complicado, pero hay una simplificación. Fíjense que además de dibujarle todos sus diferenciales de área para ilustrar de que eso está complicado, así como espinitas de whisky, he trazado un corte en la pera en la que le podríamos llamar la anticintura de la pera, porque cintura es lo más delgadito de un cuerpo, ¿verdad? Esta es la anticintura, como la parte más gorda del cuerpo, como el máximo radio de la pera. Ahí ven el corte, cómo lo he trazado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer para simplificar nuestro ejercicio es separar el cuerpo en sus dos secciones. Así, miren qué bonito, ¡ay, qué lindo! Entonces tenemos la tapa inferior, la base de la pera, y a lo de arriba le voy a llamar la campana, y lo vamos a ilustrar así, como el único requisito es que vamos a aproximar la periferia de la anticintura de la pera a una circunferencia, ¿ok? Esa es la única aproximación que vamos a hacer, y que vamos a utilizar un campo uniforme, ¿se acuerdan? Bien, entonces ya separamos las dos secciones de la pera y en la lámina que viene ahorita, la que estoy iniciando, voy a hacer los cálculos sobre la campana. Esta parte va a ser la campana, la parte superior de la pera, y en otra lámina voy a hacer la base de la pera, ¿ok? Entonces aquí tengo a mi campana con sus ilustrativas diferenciales de área, ¿sí? Y hagamos una cosa, estudiemos el diferencial de área típico perdón, este es el campo, sí, el campo me faltaba, el campo es uniforme hacia abajo, una lluvia eléctrica, así empezó el ejercicio, así lo empecé, vaya. Entonces ahora sí, quiero que hagamos un acercamiento del diferencial de área, ya como el que habíamos hecho antes. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y le poníamos también aquí su vector campo respectivo y el ángulo que forma. Ok. Pero ahora, fíjense, no me voy a ir digamos así.
lo que voy a hacer, fíjense, es proyectarlo. ¿A dónde? En el piso. ¿Por qué en el piso? La pera está sobre el piso. El campo eléctrico aquí es como la gravedad, es vertical. El piso es un plano perpendicular al campo, lo de las áreas proyectadas, ¿se acuerdan? Entonces, el piso es un plano perpendicular al campo. Entonces voy a proyectar la sombra del diferencial del área sobre el piso y le llamo dA proyectado. Él es un escalar, ya no es un vector. dA proyectado. dA proyectado es la sombra, digamos que si lo alumbramos, si son las 12 del mediodía, la luz es paralela, así, y cae sobre el diferencial de área, proyecta una sombra dA perpendicular. Es la sombra que proyecta ese en el piso. Luego, si nosotros quisiéramos calcular el flujo neto sobre la campana, ahora ya no estoy sobre la pera entera, sino solamente sobre su parte superior, que es la campana, yo tendría que hacer esa compleja integral de E punto de A, pero no, lo vamos a hacer más sencillo. Observen. La identidad o la igualdad que voy a ocupar es esta. Miren, que E punto de A, que es de phi es E punto de A, es igual a E por el dA proyectado. No sé, en la lámina anterior, en la más anterior, yo les expliqué que ese producto E punto A es igual a E magnitud de E, fíjense, ahí solo tengo magnitud de E en la última fórmula, por el dA proyectado, que sería la proyección de dA sobre ese plano perpendicular al campo. ¿Sí? Sobre la proyección perpendicular de dA. Entonces, y eso ya son escalares. ¿Se acuerdan que el problema era el coseno del ángulo? Y aquí ya no existe. Miren, lo que tengo es E de A proyectado. Es la integral. Yo escogí campo uniforme para darle un poco de simplicidad a este ejercicio. Y en este caso, como el campo es uniforme a lo largo de todo el espacio de la pera, entonces lo puedo sacar de la integral y tengo que el flujo neto sobre la campana sería igual a E por la integral de dA proyectado. dA proyectado es ese pedacito. Pero ¿quién es la integral de dA proyectado? La suma de todos los dA proyectados. No se olviden que lo que tenemos aquí sería este dA que he dibujado aquí. Y aquí tengo otro dA, y aquí otro dA, y otro dA, y está tapizada la campana de puros dA. Y cada uno proyecta una sombra abajo. Una sombra que aquí he ilustrado como esto. Miren, las sombras de los dA. Los dA proyectados, que llamo yo. La suma de esos dA proyectados, ¿sí? La suma de los dA proyectados, la integral, la sigmatoria, pues, ¿qué sería? Sí, avancemos la cuestión esta. Trazo una vertical, porque voy a proyectar sombra, trazo otra vertical y ¡tarán! Eso, damas, caballeros, sería A perpendicular. O sea, la suma de todas esas sombras de las cascaritas, lo que va a dar es la sombra de la campana, como un pi r cuadrado. Algo así de vulgar, sencillo, pi r cuadrado. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Esta integral, ¿en qué se me va a convertir? Sería E por A proyectado. A proyectado es ese círculo que está ahí. Entonces, el flujo de la campana es la magnitud del campo, que eso es un dato que yo les di, porque es uniforme, es 9.8, les dije, como es un campo eléctrico, pues son otras unidades, Newton por Coulomb, y ese A perpendicular es la sombra de la campana, que simplemente, obviamente, yo por lo menos te di el radio del radio mayor de la pera, pues, o si no lo mides con una cinta de costurera, y ya tienes el área de la campana, sí, el área, la sombra de la campana, el área, y eso está súper sencillo.
O sea, eso ya no requiere esas integrales complejas. ¿Ven cómo hemos simplificado? Las asunciones son una, que cogimos un campo eléctrico uniforme, y dos, que aproximamos la parte superior de la pera a una campana, así como redondita. ¿Ven? Luego, entonces, ya tenemos resuelta la parte de la campana. Veamos la parte de la base. Ah, espérenme, antes de pasar adelante, enhorabuena que miren esto, ahí está, ¿sí? Pero se comprende eso de ese signo, ¿ve? La cosa es que yo les advertí que como el ángulo, ese teta que se ve en el diferencial de área es mayor de 90 grados, eso nos iba a dar un flujo negativo, porque coseno de... Y todos los ángulos de la campana son mayores que 90 grados. Obsérvenlos, el más chiquito son estos ángulos de aquí, que son 90 grados. De ahí todos son mayores que 90 grados. Cuando los miden contra el flujo que va para abajo, o sea, contra el campo, pues. Miren, aquí, por ejemplo, ese blanquito de arriba da 180 grados. Observen. Entonces, en síntesis, todos los ángulos que están en esta sección de la pera son mayores que 90 grados. Y entonces, el flujo da negativo, E por A proyectada, E por A perpendicular, negativo. Otra forma de verlo es que la campana toda mete flujo a la pera. Toda la parte, toda la campana es donde el flujo se embute en la pera. Entonces, ese flujo E por A perpendicular es negativo. Les advertí que aquí el signo lo teníamos que poner a patita, les dije. ¿Se acuerdan? Vaya, entonces ahora sí podemos pasar a la base de la pera. Traigámosla a nuestro oratorium, y ahí está, hasta con sus ilustrativas espinitas, sus diferenciales de área. Entonces, ella también está en una lluvia de campo, ¿verdad? Solo que el campo siempre es vertical, se mantiene. Y entonces, aquí no voy a entretenerme mucho, simplemente voy a proyectar la sombra de la pera a perpendicular, que como es la otra sección de la pera, ese círculo es el mismo del ejemplo anterior, porque es como la intersección. Ven que ahí la corté, entonces es el mismo A perpendicular, y entonces aquí el flujo sería E por A perpendicular. Así, el flujo, así de sencillo. Ven, en la lámina anterior me tardé mucho explicando, pero ya en la práctica, en los exámenes, ustedes simplemente dicen, proyecto la sombra de esta área y es campo por la sombra, la superficie, los metros cuadrados de la sombra. Eso es igual. Ven, así de sencillo. Y luego, algo importante sería como el campo, ven los diferenciales de área, el campo está brotando, emergiendo de la pera. En toda esta sección inferior de la pera, el campo está brotando de la pera. Entonces su signo sería positivo, ¿verdad? Porque está dando campo, dando flujo. Entonces, ahí lo tenemos, ya tenemos las dos secciones resueltas. En la campana nos dio negativo EA perpendicular y en la base nos dio positivo EA perpendicular. Entonces, para una pera, el flujo neto va a ser igual a positivo EA perpendicular, este último, el orden de los sumandos no altera el total, más el anterior que era negativo EA perpendicular, o sea, 0. Ahí está. Además de haber ilustrado una aplicación de esto del área perpendicular, también he seguido con la inquietud que quise despertar hace un rato cuando terminamos el problema del cilindro, de qué pasaba si cambiábamos o sea, que queríamos un flujo diferente de 0.
¿Se acuerdan que les dije? En el cilindro nos dio un flujo igual a 0, porque el área de la base de acá nos dio negativo y es igual a la de abajo. Entonces se anularon, ¿ok? Se anularon y nos dio negativo y nos dio 0 porque eran iguales y de signos contrarios, se anularon. Pero ¿qué hacemos para que no dé 0? ¿A alguien se le pudo ocurrir una especie de esos banquitos donde sientan donde se paran los elefantes en los círculos? En los circos, por lo menos en la tele. Pero la pera es un buen ejemplo que tiene mucha más área en la parte superior y tiene, digamos, una parte más estrecha en la parte superior. Es un cuerpo más irregular que el cilindro, pero miren, el flujo neto siempre da 0. Siempre da 0. Y la razón es que todo lo que entra brota por abajo. Por arriba penetra flujo, pero todo lo que entra sale, nada se queda dentro. Entonces es lógico que si estamos en una lluvia así de campo y metemos un cuerpo, no importa la posición ni la geometría del cuerpo, todo lo que entra al cuerpo se sale por el otro extremo. Entonces jamás vamos a tener un flujo diferente de 0. Y entonces si nos dice end of the slideshow, entonces esto implica se terminó la clase. Oiga, es que en el próximo video les voy a estar explicando las respuestas o conclusiones a esa inquietud de cuándo el flujo va a ser diferente de 0, que es lo que llamamos ley de Gauss. Oiga, entonces ahí quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Wait.